Bienvenida familia nocturna a esta nueva fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Hoy, antes de iniciar, quiero invitarte a que te protejas, con la protección que la familia nocturna me ha dicho que funciona. Suscríbete y dale a la campanita. Dicen que después de eso no te ocurre nada, y es más sencillo sobrevivir a la fogata, porque hoy especialmente hablaremos de temas que son bastante oscuros. Hoy hablaremos acerca de brujas, brujería, posesiones, dementores, fantasmas, tragedias y casas embrujadas. Así es que, sin más preámbulo, te doy la bienvenida a este oscuro recorrido y te deseo suerte. Dicen que debes de tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Te reto a que pienses lo mismo después de escuchar esta historia. Quiero iniciar esta velada contándote algo acerca de mí. Yo les he dicho en los sábados de sombras que durante una temporada bastante extensa fui a misiones. Iba a lugares que eran bastante lejanos de la zona en la que yo vivía y estábamos ahí conviviendo con las personas del lugar. Una de las cosas que más me gustaban en misiones es que las personas siempre tenían historias para contar. Y en cada pueblo y en cada lugar había historias acerca de aparecidos, de fantasmas, de situaciones que son improbables que ocurran. Hoy, para empezar esta fogata, te tengo varias historias que vienen de estos pueblos remotos, leyendas de lugares que quién sabe cuánto tiempo tienen rondando ahí. La primera es una historia que creo que es la más antigua que te voy a contar el día de hoy. Este pueblo, que está en México, no sé en dónde está, no tengo la menor idea. Tiene una historia que se ha estado pasando de generación en generación en una familia cuyo tal vez bisabuelo o tatarabuelo proviene de ese lugar. Y es más, si alguien de las personas de la audiencia reconoce esta historia, déjame en los comentarios, me interesa saber dónde está este pueblo. Cuentan que este pueblo es un pueblo que está enfocado a cuestiones de cultivo. Una parte del pueblo, no todo, pero una parte grande está enfocada al cultivo de maíz. Pero hay un maizal, específicamente uno, el que lo tienen todo cerrado con un cierto cerco, porque en lugar de ahí estamos hablando que son años en los que no hay nada por qué temer. No hay asaltos, no hay robos, no hay personas malas, es un lugar bastante remoto. Y ese cultivo que tienen ahí, bueno, más bien, casi todos los que tienen ahí, están libres, excepto ese pequeño maizal. Ese maizal está todo con una barda, está bardeado y tiene de hecho ciertas como niveles de protección. Pero eso no es porque tengan miedo de que les roben algo. El maizal está protegido de que las personas se pierdan dentro de él, porque en los últimos años, probablemente décadas, han encontrado varios cuerpos. El tema, la situación, es cómo los encuentran. Cuerpos pálidos, absolutamente blancos, como si hubieran tenido el susto de su vida o como si ya no tuvieran sangre, y el rostro de una persona aterrorizada. Algunos de esos cuerpos son personas que ni siquiera pertenecían al pueblo, pero hay una situación en especial. En las noches, justo antes de hallar un cadáver, siempre escuchan un silbido en todas las casas, como si afuera de la casa alguien estuviera haciendo un silbido largo. La persona que me mandó esta historia me dice, esto que te voy a decir le pasó tal vez a mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo no lo tengo claro, pero pasó en mi familia. Estas personas, pese a que ya sabían que este lugar estaba con esa protección y se sabía que habían encontrado cuerpos ahí, se hicieron un reto, estaban fuera de sus cabales, aparte se envalentonaron, aparte eran muy jóvenes, aparte no eran tan inteligentes. Lo peor es que el que tomó el reto fue el abuelo de esta familia, o bueno, el familiar. Tal vez te digo que tal vez es un bisabuelo por la situación, por las descripciones del pueblo y la falta de tecnología que había. A mí me suena que tiene mucho tiempo esta historia. El punto es que él es el que decide que él no va a tener miedo a leyendas ridículas, ni a fantasmas. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Diciendo eso, entre dos empiezan a mover un poco esta cerca, zafan un par de maderas, hay unas protecciones en el piso entre vidrios y varias cosas,
Ellos hacen de alguna manera como una barrida del piso y le hacen un pedacito ahí de campo para que se pueda meter. Este tipo quiere demostrarles que él verdaderamente es valiente, porque justo antes de entrar se dio un buen raspón en el brazo y el brazo lo traía ahí soltando este líquido vital que parece Kool-Aid de fresa. Y entonces se los mostró, lo vio, se chupó ese liquidito, le sonrió y les dijo: esto hay que tenerle miedo, no a las fregaderas que dicen que viven aquí. Y comienza a caminar dentro del maizal y empieza a decir: si hay un espíritu, órale, yo soy el valiente, a mí me vas a tener miedo, hoy vas a aprender, ¿o qué? ¿Que muy gallina, nada más te metes con los que sí puedes asustar? Y mientras él está ahí, retando, vociferando, diciendo grito, estupidez y media, intentando que cualquier cosa que esté ahí le haga caso y se muestre para él mostrarle lo valiente que es, uno de sus amigos grita estando fuera: ¡Fausto! ¡Ya cállate! Y entonces, ¿dónde voltea? Fausto se lleva una sorpresa que lo deja un poco atontado. Recuerda que él está bajo los efectos del alcohol. Cuando voltea, no ve a sus amigos, se ve muy oscuro. Todavía Fausto cree que de alguna manera le falta tal vez lagrimeo en los ojos o los trae muy secos o algo porque se empieza a tallar. Los vuelve a abrir y no se ve nada, está totalmente oscuro. Y entonces grita él: ¡Gastón, ni te veo! ¿Dónde estás? Y vuelve a voltear y vuelve a gritar: ¡a cualquier espíritu! Y ahora ya no es Gastón, ahora es un grupo de sus amigos que está afuera. ¡Fausto, que te calles! Y entonces Fausto se encabrona y dice: ¿qué? Entonces ya, ustedes fueron los gallinas. Y cuando voltea, logra verlo. Detrás de él no lograba ver a sus amigos porque había alguien prácticamente pegado a él, lo suficientemente grande para sacarle casi 60 centímetros de cada hombro, lo suficientemente alto como para tener que voltear así y no lograr ver dónde empezaba la parte de la cabeza. Era algo enorme. Fausto lo nota porque ve que alrededor de él sí se ve como el final de esa sombra, y se logra ver a lo lejos un granero que tiene prendida una vela, y se logra ver a un amigo que trae cargando un quinqué que nada más le viene haciendo un movimiento de mano debajo del cuello como córtalo, déjalo ahí, y tiene una cara de miedo con la que no puede. Fausto empieza a caminar hacia atrás y poco a poco ve que esa sombra se hace más pequeña, del tamaño de un ser humano. Tiene un sombrero de copa, tiene un cuerpo casi del tamaño de Fausto, y entonces se voltea y empieza a caminar. Y empieza a escuchar que justamente después de que da un paso, detrás de él, a escasos 2 o 3 metros, suena que algo resquebraja unas ramitas. Da otro paso, resquebraja ramitas. Empieza a caminar rápido, detrás de él empiezan a caminar rápido. Y entonces nada más grita: ¿me estás siguiendo o no? Y nada más le gritan: Fausto, escápate por tu vida. Y los amigos corren para el lado contrario. Los pocos destellos de luz que tenía Fausto eran por la luna, y en el momento en el que se fueron con sus quinqués, todo eso se volvió muy oscuro. ¿Esa sombra lo estaba cubriendo? ¿Esa sombra lo había cobijado? ¿Esa sombra se había transformado en algún tipo de manto o velo que le impedía ver? No sabía, porque inclusive los maizales de enfrente le eran imposibles de verlos. Y empezó a toparse con uno y con otro, y empezó a meter golpes y patadas, y empezó a caminar y caminar y caminar, y empezó a gritar: por favor, déjame, por favor, discúlpame, y topó de frente con la puerta de su casa. Casa que está en el lado contrario del pueblo, casa que está a casi 450 metros de donde está ese maizal, casa que no hay manera en la que haya podido llegar sin haber abierto primero la barda, cruzar del otro lado, voltear su dirección y caminar al lado contrario. Lo que le pasó al abuelo es imposible, pero lo que sigue es peor. Porque cuando se topa de frente con la puerta, y entonces él está totalmente mareado, atontado, muy asustado, la puerta se abre, la mamá de este hombre está ahí, y le dice: ¿qué pasa? Porque lo ve asustado, lo ve muy raro. Y entonces la señora alza la mirada y ve algo detrás de él. Algo que le genera tanto terror que la señora se tapa con las manos la boca para aguantar un grito, lo agarra de los hombros y lo mete y apaga todas las luces de la casa. Y entonces Fausto empieza a decir:
¿Quién es? ¿Quién es? Como si se hubiera quedado ciego. Fausto no logra ver quién lo está ayudando porque lo están ayudando. Y él sigue metiendo manotazos y patadas y la mamá le tiene que hablar al oído. Cállate, Fausto, estás en la casa. Cállate. Cállate, Fausto. Y entonces la señora sigue apagando las luces y él le dice, ¿qué haces, mamá? Se le pega y le pone la mano en la boca. Por tu vida, Fausto. Cierra la boca. Que no se dé cuenta que estamos aquí. La noche lo pierde. ¿Qué era esa cosa? No sé. No tengo idea. Fausto no preguntó. Fausto no heredó esa parte del conocimiento de su familia. Fausto quedó helado porque después de que su mamá le dijo eso con un tono con el que jamás en la vida le había hablado, sonó un silbido justo afuera de la casa. Y al día siguiente, uno de los amigos con los que él había estado en ese campo amaneció dentro del maizal, muerto, con una cara de horror completamente blanco. ¿Conoces a este pueblo embrujado? Nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas a insultar o atacar a una bruja, o te puede pasar lo que le pasó a don Silvestre. Don Silvestre, hace ya unos 30 años, dejó un legado que no es nada bonito. La familia de Mauricio cree que está condenada y asediada por brujas por algo que hizo su abuelo. Don Silvestre era un tipo de estos que llevaban siempre pistola a la cintura. En su casa tenía una escopeta y a él le gustaba ir de caza. Y que no se fuera a topar con algún bravucón que viniera a molestar a una de sus hijas o de sus hijos, o peor, tirarle los perros a la esposa. No, porque don Silvestre no lo pensaba dos veces. Y salía con su pistola y los amenazaba directo. Su pistola, que tenía varias, entre ellas un revólver, siempre lo tenía cargado. El tipo daba disparos al aire y era un sujeto genio y figura. Todos lo conocían y no por las mejores razones. Resulta que don Silvestre era vecino de una bruja que era conocida por ser bruja. Una mujer que se dedicaba a amarres, a abrir caminos, a hacer trabajos, vender hierbas, a hacer limpias, todas las cosas que has escuchado que puede hacer una bruja. Don Silvestre no requería sus servicios nunca. De hecho, la repudiaba. Decía que esa mujer se ganaba la vida echando mentiras y haciendo puras tonterías. Pero hay algo. Don Silvestre llegó un momento en el que se empezó a fastidiar con la pura presencia de la casa. Y buscaba excusas. Si se topaba a la mujer entrando en la casa, comenzaba a ir a caminar y a agredirle y a decirle que se fuera de ese lugar, que no la querían, que si un día le daba una razón y luego se ponía la mano en la pistola y le daba a entender que le diera una razón cualquier excusa y la iba a tronar. Era un tipo no muy sociable, muy agresivo. En este caso definitivamente no es el bueno de la historia. La bruja no sabemos si era buena, mala, oscura, negra, blanca, qué tipo de magia utilizaba. El punto es que sí se sentía acosada por este hombre. Llegó un momento en el que hubo una guerra entre los dos. Y cada vez que se levantaba don Silvestre, había algo fuera de su casa. Tierra, costalitos que tenían plumas de algún tipo de gallo o de gallina, normalmente negros, a veces tenían sangre, a veces un pequeño cadáver. A veces había un montículo y adentro del montículo ya le había tocado perros muertos, gatos muertos. Esta mujer quería embrujarlo. Dejaba manchas de manos en las paredes, en la parte de los vidrios afuera de la casa, y don Silvestre no se dejaba asustar. Cuando tenía oportunidad se paraba fuera de la casa y le empezaba a decir, «¡Enedina! Estas luego son para ti», y empezaba a disparar al aire. Estaba loco don Silvestre. Pasa el tiempo. Llega un momento en el que don Silvestre envejece y a causa de un problema en los pulmones, neumonía, vete a saber, tiene que pasar una temporada muy larga en casa. No puede salir, no puede andar haciendo sus juegos ni sus travesuras de andar amenazando gente. Andar cargando con la pistola es algo que le tiene casi prohibido el médico. No porque vaya a generar un accidente, no, sino porque le puede dar un mal aire. Así es que pasan varios meses y don Silvestre, bueno, ahí está en casa, pobre hombre, sin poder amenazar a alguien. Y eso hizo que contuviera mucha energía y que todas esas vivencias o ganas de poder llevar a sus arrojos a una actividad concreta se fue acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Así es que el día que se sintió bien, se sentía muy bien para ser otra vez don Silvestre.
y cuando sale de su casa quiere ir a visitar a su gran amiga, Enedina. Y se topó con algo que no le gustó. Arriba de la casa de Enedina, porque era una casa de un piso, en la parte del techo que tenía una parte que era de madera y otra parte que era como de trozos de lámina pegada una arriba de otra. Enedina no era una persona rica. Vio que todo ahí estaba lleno de unos pájaros grandotes de color blanco, así los mencionaba él, unos pajarotes blancos feos. Parecían como búhos, pero peores. Y entonces los vio y notó que se le quedaban viendo. Y él entonces se acercaba a la casa de Enedina, porque don Silvestre no es un tipo que se va a poner a correr por un pajarraco. Entonces camina a la casa de Enedina y se les queda viendo y le dice, ¿qué me están viendo, qué? Y empiezan a chistar los pájaros. Empiezan a chistar estas lechuzas. Así es que él llega a la puerta, le toca a Enedina y le dice, ¿me extrañaste, vieja bruja? No hay sonido dentro de la casa. Y le dice, te traigo un regalito, Enedina. Ya hace mucho que no escucho de ti, ábreme. No hay sonido en la casa. Se regresa. Es de estas cuestiones raras que pasando el tiempo, tu enemigo al mismo tiempo se transforma en tu amigo y la gente que odias no puedes vivir sin ello. Y don Silvestre no se había dado cuenta, pero a su manera le estaba extrañando a Enedina, aunque lo odiaba, y lo odiaba mucho. Un tipo que tiene cierto problema en el corazón, y ahí arriba le faltan algunas tuercas y tornillos. El punto es que esto comienza a hacerlo recurrentemente. Una vez, 2 veces al día, y llegando el tercer día, ve que no es esta mujer, siguen los pájaros ahí, y ve tú a saber si fue el despecho, el odio, el amor, o todo eso en la cabeza malsana de este tipo, pero llegando a la puerta y viendo que no le abrieron, regresa a casa, va por su escopeta, le apunta a uno de estos pájaros y empieza a darles de plomazos a uno y a otro. Empiezan a escabullirse estos pajarracos y a uno sí le da. De alguna manera don Silvestre se le alegra porque les vuelvo a decir, no es un tipo que esté en sus 5 sentidos. Regresa a casa y al día siguiente va por la policía. Resulta que en el patio trasero de doña Enedina encontraron a una señora ya mayor, perforada y muerta por balas de escopeta. Y el único tipo que trae escopeta en la zona y que el día anterior lo escucharon disparar es don Silvestre. Y ahí es donde se entera, estando en la comisaría, apuntando su declaración, es cuando se entera que Enedina había fallecido la semana pasada. Y desde el día que falleció, había un montón de lechuzas arriba de la casa. Los vecinos no se acercaban porque decían que eran las brujas despidiendo a su amiga. Y parece que don Silvestre se echó una de las amigas de Enedina. Desde entonces la familia de Mauricio dicen que son asediados por las brujas, que no importa dónde van, no importa incluso si viajan a otra ciudad u otro país, si se acercan a un lugar donde hay muchos árboles, comienzan a chistarles y que no se queden solos ahí, porque comienzan a ver sombras, sentir presencias y lo peor, susurros de voces de mujeres que la mayoría parecen mujeres de la tercera edad. ¿Habías escuchado de la maldición de las lechuzas? Hay brujerías evidentemente malévolas. Ya hay brujerías que pareciera, cuya finalidad es buena. Esta de la que te voy a contar salvó la vida de algunas personas, permitió que una niña naciera y ha permitido que toda una familia florezca, pero al día de hoy no tienen la menor idea si es buena o mala. Dame tu opinión una vez que escuches esta historia. Ya que estamos hablando de brujas, tengo que hacer una acotación importante. Resulta que en el canal, en muchas de las historias que nos han mandado, las brujas, estas entidades que a veces no parecen humanas, o estas personas que practican la hechicería o la magia, en muchas ocasiones son las malas del cuento. En este caso, tengo la duda. Parece que no, pero también es un poco extraño. Déjame contarte por qué. No es una cuestión de prejuicios. Más bien, revisa esta historia y dame tu opinión. Lisette tiene una creencia personal. Ella cree firmemente en el que existe la brujería. No sabe si es buena o es mala, pese a que le hizo bien a ella y a toda su familia. Pero cree firmemente en eso, aunque no tiene ningún tipo de creencia espiritual más allá de eso. Y todo es a raíz de que ella asegura
que su papá sigue vivo el día de hoy gracias a que una bruja le salvó la vida con algún tipo de hechicería extraña. Ahí te va la historia. Resulta que hace muchos años, antes de que Lisette siquiera estuviera en la mente de sus papás, en los planes de sus papás o en la cuna de sus papás, resulta que el papá de Lisette tuvo un problema de corazón que no terminaban de detectarle qué era. El papá de Lisette, el señor Teodoro, vivía en un ranchito, un pueblo pequeñito. Y sí había una clínica pequeñita a la que de repente, de vez en cuando iba un doctor, pero no era un especialista. Y estás hablando que esto fue más o menos como en los años 70. El señor Teodoro, ahí a sus 20 años en este pueblito, comenzó a tener problemas. Empezaba a sentir de repente como cierto ardor en el estómago, una necesidad de levantar los brazos, le faltaba el aire, cosas que le empezaban a generar como cierta incertidumbre acerca de su salud. Estaba a punto de casarse, estaba muy enamorado de su novia, años después ella va a ser la madre de Lisette, pero estando ahí en este pueblito, él tenía miedo, no sabía qué hacer. Fue la mamá de Lisette la que le recomendó que fuera a un pueblo vecino, que decían que allá había una curandera y que la curandera era muy buena en lo que hacía. Este hombre, después de haber ido al médico en varias ocasiones, te vuelvo a decir, son otros años, otro sistema de salud, no le dieron una buena atención, no había nada de conocimiento como el día de hoy, y fue ahí, con la recomendación de su novia, que él va a ese pueblito y va con esta bruja. Llegando ya a la casa de doña Rubí, la bruja de este pueblito, llega, toca la puerta y empieza a decir, Doña Rubí, soy Teodoro, por favor ayúdeme. Me recomendaron con usted, por favor ayúdeme. Me ando muriendo, doña Rubí. Oye, nada. No había ningún sonido dentro de la casa. Teodoro realmente estaba preocupado por su salud, así es que se sentó ahí en el portalito de la entrada. Y estaba ahí sentadito. Y pasa media hora, 1 hora, 2 horas, perdió noción del tiempo, llega parte de la noche, se vuelve a parar, vuelve a tocar, Doña Rubí, por favor ayúdeme, soy Teodoro, me recomendaron con usted, Doña Rubí, por favor, Doña Rubí, ayúdeme, me ando muriendo, ayúdeme, Doña Rubí. Se quedó ahí, nadie le abrió. Día siguiente en la mañana, Teodoro está dormido en el portalito, se despierta en el portalito, sabrá Dios qué hora es, todavía está oscuro, pero ya cantó un gallito, se levanta, toca puerta, Doña Rubí, por favor. Y entonces suena la voz de una mujer, ¡oh, déjame descansar! Y de repente suenan unos pasos rápidos que llegan a la puerta, se abre la puerta, queda la tela mosquitera, que es esta tela que queda como entre el exterior y el interior. Y ahí se ve una señora chaparrita. Trae envuelto un chal negro en la cabeza, alrededor del cuello. El chal termina como con unas borlas de algún tipo de lana o material que se ve como felpudito. Ella debajo trae un vestido así largo, que trae puntitos azules, blancos, negros. Una ropa de abuelita. Y entonces la ve y dice, ay, doña Rubí, discúlpeme. No, hombre, ¿cuál discúlpeme? No me dejas descansar, vete ya de aquí. Dice, por favor, doña Rubí, que me recomendaron con usted, me ando muriendo, ayúdeme. Hombre, pues no puede hacer todo uno, déjame descansar, regrésate de donde vienes, yo ya no puedo hacer nada por ti. Y le vuelvo a decir, doña Rubí, me dijeron que si no es usted no es nadie, tenga piedad, hombre, tenga piedad y ayúdeme. Y la mujer total dice, pásale, ándale, abre la puerta, lo hace pasar, y él dice, mire, es que yo lo que no me digas nada, siéntate. Y ahí hay una sillita, él se sienta, y doña Rubí trae nada más 2 cosas. Un vaso que parece que trae agua, una botellita aparte y trae como un tipo de telita. Y dice, primero, enjuágate la boca y escúpemela dentro de este botecito. Entonces mete el agua, empieza a dar como que enjuagadas, le escupe en el bote y después dice, y ahora con este pañuelo, lávate la boca y métela en el bote. Lo vuelve a hacer. Dice, ahora salte de la casa y regresa en unas 2 o 3 horas. Oiga, pero no me va a ayudar, lárgate de la casa, en 2 o 3 horas vuelve. Teodoro cree que realmente doña Rubí lo que está haciendo es correrlo, no lo quiere, y nada más ya por hacer cualquier cosa y ya, pero pues no pierde la esperanza, ya fue hasta allá, ya esperó un día que es esperar otro ratito. Así es que se va caminando a la esquina, de la esquina se va caminando a la Alameda, una placita del pueblo, de ahí se queda en un arbolito,
No sabe cuánto tiempo pasó, él no trae reloj de mano, no va a estar preguntándole a todos los transeúntes, qué vergüenza, ya de por sí está haciendo cosas bien vergonzosas al quedarse dormido fuera de una casa. No vayan a creer que es un borracho o un ladrón. Pues ahí está, sin querer llamar la atención, y se regresa caminando a la casa de doña Rubí. Cuando regresa comienza a tocar, nadie le responde. Otra vez, doña Rubí, ábreme por favor, doña Rubí. No, yo sé que no me quiere atender, por favor tenga piedad. Da hasta la noche. Este tipo no cede. Ya da en la madrugada, vuelve a tocar en la madrugada y vuelven a sonar los piececitos. Que mejor te vayas, ya te dije, déjame descansar. Por favor, doña Rubí, me ando muriendo. Si no es usted, nadie me va a ayudar. Se abre la puerta, ahí está la señora chaparrita. Ahora trae como un velo blanco, igual con este tipo de bolitas, la ropa de la mañana es la misma. Le dice, ya métete, ándale, ya pásate. Cuando se pasa, le dice, siéntate. Y donde se sienta en la silla, botecito, un vasito con agua, botecito vacío, un trapito. Y le dice, ahora le das lo mismo, haz buches, aviéntamelos en la botella, después límpiate. Y dice, doña Rubí, si no me quiere ayudar, mejor dígame, que hagas lo que te digo. Haz lo que te digo. Pues ya, Teodoro ya como que sí, como que no. Toma el vaso, hace sus buches, los avienta en la botella, se limpia, lo mete ya adentro. Sálgase de aquí y venga mañana ya le tengo con lo que lo voy a ayudar. Dice, no, doña Rubí, pero es en serio, si no me va a ayudar, dígame. Me tengo que atender de alguna manera. Salte, si no confías no vuelvas. Y nada más donde pisa afuera, pues ya se da cuenta que esta mujer es de armas tomar, ¿verdad? Tiene su carácter y ya de por sí parece que lo está ayudando a la fuerza. Así es que sale, cierra la puerta y nada más escucha que dice, ya no dejan a una descansar, hombre. Cierra la puerta de golpe. Pues Teodoro no se quiere quedar dormido ahí, porque no vaya a ser que llegue algún gendarme y se lo lleve. Busca algún lugarcito como fuera del pueblo. Ahí hay una casa que está abandonada, tiene zona que era como que de caballeriza. Va, se duerme ahí, nadie lo molesta en la noche, pasa un poco de frío. Llega en la mañana, pues ya te imaginarás, doña Rubí no es de levantarse temprano, ¿verdad? Así es que tal vez le dan después de las 10, le da cerca de mediodía y suenan los pasitos. Y dice, hijo, que tú no te cansas, déjame descansar, ¿no entiendes? Dice, doña Rubí, por favor, ya le dije que me estoy muriendo y me dijo que volviera, aquí estoy. Pues pásate de una vez. Y cuando llega, en la mesa están las mismas 3 cosas, pero están cambiadas. El vaso trae un menjurje súper asqueroso. Parece una combinación como que lodo con babas, con veto a saber qué, algo asqueroso. Ahora el bote es un bote negro y que tiene como unos círculos rojos. Y el paño es rojo completamente. Y le dice, siéntate. Haz buches, no te lo vayas a tragar, aunque se te antoje. Y él cree que se están burlando a él y dice, no, doña Rubí, pero ¿cómo? Haz buches y no te lo tragues aunque se te antoje. Lo vuelves a aventar en el botecito. Y acabando, vas a limpiarte toda la boca con el paño, toda completita, y lo masticas y después lo metes. No te tragues ni el paño, ni no te tragues el líquido aunque se te antoje. No, pues Teodoro está ofendido. 3 días pasando ahí miserias para que se burlen de él de esta manera, aparte qué porquería es la que tiene que tomar. Y está dudando si hacerlo o no, pero al final nada más piensa, Teodoro, te vas a morir. Estos días que has estado aquí llevan 2 o 3 veces que te desvaneces, andas caminando lento porque se te va el aire. Ya haz esto, hombre, si aquí te vas, te fuiste, de una vez. Y mientras trae esas ideas en la cabeza, pues agarra, hace esos buches, y es algo bien raro, porque cuando toca en la lengua ese líquido y en la boca, le dan muchas ganas de tragárselo. Pero muchas. No había cosa que le diera más ganas de tragarse que eso. Y doña Rubí nada más le pela los ojos, los abre mucho, se le queda viendo, como de recordándole, ¿no? No te vayas a tragar eso. Y entonces él se acuerda, pone una cara de susto, agarra el bote rojo y le escupe. Está bien raro, porque él está seguro. Él está seguro y se lo contó después a su hija, muchos años después, que en el momento en el que lo escupe, él siente que esa cosa no le quema, le rompe la boca como si los desgarrara por dentro. Y cuando trae el bote en la mano, siente que se calienta como si estuviera agarrando una brasa ardiente. Lo pone en la mesa con miedo y le dice, el pañuelo, límpiate y mastícalo. Y empieza a pasarlo por la boca, a masticarlo, y siente como si estuviera comiendo un platillo delicioso. Tiene ganas de tragárselo y la viejita nada más se le acerca y le pega la nariz a su nariz, para que él entienda. Y entonces él vuelve a pelar los ojos, tiene miedo, se hace para atrás y se saca el paño así más o menos, lo va metiendo
Y dice, ahora llévatelo para allá, quiero que lo entierres en tu casa, y si te pones bien, qué bueno, y si no, no vuelvas. Y se va. Cuando llega a su casa, él no se siente bien. Se siente humillado, se siente muy cansado, pero ya no le está faltando tanto el aire. Eso está muy raro. Entierra esa cosa afuera de la casa. Tiene miedo, porque mientras lo traía, había ideas en la cabeza que eran muy estúpidas. Échale un trago, dale una mordidita. No estaba tan feo, estaba bueno, ahorita trae sed, tómatelo. Y esas ideas intrusivas, esas voces que le están hablando, a veces suenan como de mujer, muy seductora. No era la voz de doña Rubí, te lo aseguro. Y entonces, pobre Teodoro ahí está en ese conflicto interno, no trae ni una hogaza de pan, ni poderle dar un trago a nada porque va, no sé si a caballo, en camión, o no sé de qué manera se regresa a su casa, pero llegando ahí se está sintiendo un poco mejor de salud. Humillado, muy cansado, pero está raro, el cuerpo se siente como un poco mejor y después de enterrar las cosas mejor. Pasan 2 meses, ni una afección, se siente curado, va a que le hagan revisiones. Para el caso, las revisiones que le hacen ahí son cosas tan básicas que lo mismo era no hacérselas. Y entonces, en ese momento, en ese tiempo, en esos años, el doctor le dice, tú no tienes nada. Y va a pasar como 6 meses, cuando él va otra vez a la vuelta de la casa de doña Rubí. Estamos hablando, para que hagas tú las cuentas, que de él, cuando fue con doña Rubí, ahora que regresa, ya pasaron entre 8, 10 meses, un año lo mucho, para que tengas una idea. Llega, ya sabe dónde es, toca la puerta, y este hombre lleva un ramo de flores y 1 litro de leche. Socialmente no es el más inteligente, y conquistar a una mujer, en serio que la mamá de Lisette, Dios la llene por toda su paciencia y cariño, porque qué bárbaro. Y Lisette me lo dice, con los años no mejoró tanto, narrador, pero él está llevando un obsequio de corazón, él está llevando algo para agradecerle. Y cuando llega ahí, pues está toque y toque la puerta y pues parece que la señora Rubí no fue trato especial de ese día. Ella es así, no abre la puerta fácil. Como ya se la sabe, él está decidido hasta que le abra. Si se tiene que pasar ahí 1, 2 o 3 días, es la mujer que le salvó la vida, así es que se queda allá fuera de la casa. No va a pasar el primer día, porque el primer día en la noche pasa un tipo a caballo y le pregunta como, ¿qué haces ahí? Y le dice, no, pues vengo a visitar a doña Rubí. No, pues ella ya no vive aquí. Dice, ella vive, y le da una dirección. Ah, gracias por decirme. Y este tipo suelta una carcajada. Dice, me la saludas cuando llegues. La dirección que le dio era de un panteón, y hay una tumba de doña Rubí. Y pues se pone bien triste Teodoro. ¿Cómo que se me murió doña Rubí? No tuve tiempo de darle gracias. Pero cuando checa la fecha, doña Rubí lleva muerta 10 años. Y así es que ahora yo te pregunto, ¿ese tipo de brujería es buena? ¿Es mala? Porque al día de hoy Lisette no lo sabe, y yo tampoco. Ten mucho cuidado si llegas a escuchar alguna vez el alarido de la Llorona, porque te puede pasar esto. Es muy interesante cuando recibes tantas historias, porque te vas topando con patrones que se repiten, cosas que parecen que ocurren en uno y otro lugar. Pero hay algo que ocurre en esta historia que a mí no me había tocado. Igual, si conoces personas que hayan vivido algo así, por favor, házmelo llegar al WhatsApp de las pesadillas. Ya sabes que el link está en Instagram, pero ahí te va. Todos en algún momento, si te gusta la temática paranormal, has escuchado hablar de la Llorona. Y has escuchado hablar de esta entidad que normalmente va vestida de blanco, cabello negro, y hay un tipo de sonido que parece lamento. Por un lado, hemos hecho especulaciones que eso es muy parecido a las banshees en Europa, estos gritos que en algún momento pronostican la muerte. Hay historias de personas creadores de contenido que hablan acerca de que han visto esa entidad o que los ha perseguido o que han escuchado a la entidad y después de eso pasan tragedias. Bueno, hay un pueblo en México, un pueblo entero, que tiene un miedo tremendo a la aparición de la Llorona. Así como en la primera historia que te conté, en la que ese maizal embrujado y cada vez que se escucha el silbido las personas se estremecen por lo que va a ocurrir, hay un pueblo del cual cada vez que suena la Llorona, las personas se persignan. ¿Sabes qué es lo peor? Muchos de ellos ni siquiera son católicos. Muchos de ahí no son creyentes.
pero es su forma de protegerse, porque después de cada lamento, siempre aparece un muerto. Pareciera que en ese lugar la Llorona se cobra vidas. No sabemos exactamente quién o por qué. Cada vez que suene el lamento ahí, y si te toca vivirlo, persínate y pídele a Dios que no sigas tú, porque no saben, es azaroso. Niños, ancianos, hombres, mujeres, hasta animales. Cualquiera que esté en ese lugar y logre escuchar el lamento de la Llorona, tiene la posibilidad de ser su siguiente víctima. ¿Y tú, has escuchado el lamento de la Llorona? Si conoces a alguien que le guste hacer amarres, ten mucho cuidado, o te puede pasar lo que le pasó a esta familia. Después de este pequeño corte en el cual te hablé acerca de la Llorona y ese pueblo asediado por ella, quiero que demos un pasito para atrás, quiero que regresemos al tema de brujas y brujería. Hay un tema relacionado con las brujas y la brujería que es algo que les encanta a la familia nocturna. Los amarres. La brujería más retorcida y extraña. Hoy te voy a hablar acerca del amarre más vil, destructivo, retorcido y sin corazón que me han hecho llegar aquí al canal. Y te lo digo, espero que las personas que al día de hoy fueron afectadas por esto sigan entre nosotros, porque no todos ya están aquí. Rosario es la persona que nos manda esta historia. Rosario al día de hoy tiene 22 años. Vamos a regresar en el tiempo a 5 años atrás, que es cuando ocurrieron los eventos iniciales de esto que te voy a contar. En ese tiempo, la familia de Rosario se componía por 4 integrantes prácticamente. Mamá, de nombre Elena. Papá, de nombre Efraín. Rosario, la hermana mayor, y Lourdes, la hermana menor. Lourdes era especialmente bonita, aunque tenía en ese tiempo, estamos hablando como de entre 14 y 16 años, era una chica muy atractiva con sus iguales. Pero se sabía, decían que era la linda de la familia, que era la hermosa de la familia, que ella trajo toda la belleza que nunca habían conocido en esta familia. No es porque los demás fueran feos, pero es que Lourdes era sumamente linda. Rosario, por su cuenta, era una chica que no le importaban esas banalidades. Ser atractiva o no atractiva no tenía relevancia. Era una niña que estaba muy enfocada en cuestiones de estudio y ser la mano derecha, la responsable de la familia después de mamá. Mamá era una persona que estaba como muy al estilo de muchos matrimonios de a la antigua. Ella se dedicaba 100% al hogar, a la educación de los hijos, no tenía trabajo, no sabía de eso, no había estudiado, pero era una mujer muy inteligente. Era una mujer que tenía muy buena perspectiva y tenía muy buen corazón, y también era de carácter. El señor Efraín era diferente. Un poquito volátil, un poquito lengua larga, un poquito cautivador de las personas, pero ya tenía cierto historial. Ya tenía historial de ciertos momentos de mujeriego, ciertos momentos de fraudulento, ciertos momentos de persona inconstante, de persona no formal, de persona que no era tanto de fiar. No era una fichita, no era la peor o el peor ser humano, era un sujeto con defectos, con virtudes también. Él, si lo veías con sus niñas, era el papá más feliz del mundo. El problema a veces era con Emilia, no se entendía. Emilia a veces era una persona muy recatada. Desde el momento en el que tuvieron a sus niñas, ella cambió su forma de vestirse, de hablar. Ahora era una mujer de un matrimonio y tenía que darse a respetar. Eso hacía que esa chica linda, que a él le resultaba atractiva, a veces no quedaba ni la sombra. Y no tenían buena comunicación los dos, no lo platicaban esto, no había personas que intervinieran. Así es que ya con los años, ya después de muchos años de matrimonio, estamos hablando de mínimo entre 16 y 20, ya se habían deformado algo las cosas. Y sin embargo, Efraín, a sus casi 50 años, empezó a tener un amorío. Había una mujer de 30 y tantos años, Candelaria, más allá de lo estético, una persona extraña, una persona que la mayor parte de la gente de donde vivían le sacaba la vuelta. Sabían que le gustaba el tema de la brujería. Sabían que Candelaria era una mujer que se prestaba a ciertas artes. La situación es que Efraín no sabe nadie dónde la conoció.
Si ella lo buscó a él o él la buscó a ella es lo de menos. El punto es que él la presentó como una amiga de la familia, una amiga de su familia, y poco a poco empezó a involucrarla en el ambiente de su casa. De repente allí estaba ayudando a su esposa cuando a espaldas tenían un amorío. De repente allí estaba ayudando en limpiezas del hogar y él decía que la había contratado por unos días para que la ayudara para cuestiones de acomodar cosas y así. Después descubrieron que muy probablemente era por otras intenciones. Cosas que ya rayan en lo ruin, en lo descorazonado, en lo extraño. Aquí empieza a ocurrir algo muy raro. Emilia, la esposa de Efraín, estaba ya un poco extraña. No celosa, extrañada. ¿Por qué traes tanto esta mujer a la casa? Y de repente le preguntaba, oye, tenemos actividad de fin de semana como familia, quedamos en estar aquí en la casa, comer juntos y leer juntos. ¿Por qué estás trayendo a esta mujer? Bueno, porque ella también nos puede apoyar con la lectura, ya cosas medias ridículas. Por otro lado, Cande cada vez pasaba más tiempo en esa casa. De hecho, no estaba Efraín y ella comenzaba a ir a ese lugar. Ya había habido 2 ocasiones que pasaban cosas raras. Emilia no sabía el background, el trasfondo, la trayectoria de Candelaria. No sabía que estaba con artes mágicas. No sabía nada de la brujería. Lo que sí sabía es que era muy rara, que en varias ocasiones la vio husmeando en el baño de sus hijas y estaba revisando ahí los peines. Qué extraño. Se metía en el cajón de la ropa de ella y estaba buscando cosas como broches, cosas que fueran como muy en contacto con la piel. Broches de cabello, anillos, alhajas, pero las cosas que se habían perdido en casa, que estaba seguro que los tenía Candelaria, no eran las cosas de mayor valor monetario. Por eso no le hace sentido. No era una ladrona, era algo más. Esto estaba raro. ¿Una loca, una pervertida, una persona trastornada? ¿Qué es? ¿Por qué está viniendo tanto a la casa? ¿Por qué si no está mi esposo, forza a ella para estar aquí? ¿Por qué tiene llaves de mi hogar y van varias veces que despierto y ella está en la sala? ¿Por qué nos quiere preparar de desayunar e insiste tanto que nos tomemos las cosas, que nos comamos las cosas? Lamentablemente no se dio cuenta a tiempo. Este tipo de situación, en matrimonios de esa época, de ese tiempo, en el que no había buena comunicación y en ese lugar, normalizaba cosas que no deberían. Por eso pasó un año sin que hiciera nada Emilia. Emilia, madre de familia, madre de Rosario y de Lourdes, esposa de Efraín, y ahora contrincante de Cande, comenzó a enfermar. Después de un año de estas situaciones, se empezó a sentir rara, pero era rara e incómoda. El estómago no le estaba funcionando tan bien. En varias ocasiones tenía la necesidad de devolver las cosas, pero de ella no salía nada más que gotitas de sangre. Era muy rara, ya se había ido a checar al doctor, no había úlceras gástricas, ya había ido con un gastroenterólogo, no había nada ahí, y sin embargo llegaba a casa, y al estar en casa se empezaba a sentir mal. Lo peor era en la noche, sueños raros. Había sueños donde sombras llegaban con ella y comenzaban a ahorcarla, le metían sus manos en la zona del vientre y comenzaban a abrirla y empezaban a torturarla. Todas las noches era un infierno. Pobre Emilia se levantaba cada día más desgastada, pero como era de estas familias de a la antigua, la mujer era un roble. Y no lo demostraba, y si le preguntaban, ¿estás bien, mamá? Sí, estoy bien, Rosario. Sí, estoy bien. Sigue en tus tareas, ¿cómo vas con tus tareas? Pobre mujer, quién sabe cómo se sentía por dentro. Efraín, cada vez más descarado. En una ocasión, los descubrieron tanto la mamá como las niñas con Candelaria sentada en las piernas de Efraín. Y él estaba diciendo que ella lo estaba ayudando para un ejercicio. Ya ni siquiera buscaba buenas excusas, eran estupideces. En ocasiones, Candelaria traía puestos los vestidos de la señora Emilia, y Efraín estaba encantado, estaba maravillado. Sus hijas fueron a hacer intervención, a hablar con su papá y le decían, papá, esto ya es un descaro. Si no quieres estar con mamá, vete. Pero, y el hombre las abofeteó. A una y a otra, era como si fuera otra persona. Emilia iba empeorando. Efraín ya no quería pagar. No tienes nada, te estás haciendo. Y empeoró rápido. 6 meses después de sus primeros achaques, termina en un hospital en emergencias y 2 días después
lamentablemente la señora Emilia partió a otro mundo. Después de eso, las dos niñas estaban solas en casa con el enemigo. Porque Candelaria, en lugar de empezar a hacer el papel de la madre de familia y empezar a cubrir esa zona y ser cercana, no. Candelaria ahora estaba en lo que era para ella su fantasía. Tenía momentos muy apasionados con Efraín estando en la casa. No le importaba si los veían o no. Utilizaba ropas que eran bastante escandalosas para esos momentos y más enfrente de las hijas de Efraín. Y a Efraín no parecía que le importara. Y era un gran problema porque las obligaba. Obligaba a las dos niñas a que comieran toda su comida. Les impedía, les tenía negados al 100% cualquier tipo de rezo, ir a una iglesia, contactar a cualquier pastor o cualquier cosa que tuviera que ver con religión. Decía que esas eran estupideces y que no se iban a admitir en esa casa. Una de las primeras cosas que hizo fue agarrar las Biblias y quemarlas. Cuando una vez que ella estaba al frente de ella, ese lugar era una pesadilla. Ese es el problema. Porque las cosas siguieron avanzando. Te digo, esta historia de hace 5 años. Familias chapadas a la antigua. Rosario y Lourdes tuvieron que hacer un vínculo muy fuerte. Y el vínculo, a veces de los más fuertes, son los que empiezan a surgir en medio del dolor. Porque Rosario empezó a enfermar. Rosario empezó a tener achaques parecidos a los de mamá. Empezó a tener pesadillas muy extrañas, cosas que le hacían daño. Tenía necesidad de vomitar y solo aventaba pequeñas gotitas de sangre. Rosario se estaba volviendo loca. Así es que ahí, ya te estoy hablando que para esto ya pasaron varios años desde el inicio de esta situación, ahí decide escaparse junto con su hermana de casa. Efraín las ve que se están yendo de casa con las maletas y él no hace nada ni para preguntarles ni a dónde van ni para impedirlo. Él va directamente con Candelaria para recibirla, darle un beso apasionado. Y Candelaria, sabiendo todo lo que está pasando, nada más les dice: que les vaya bien, niñas, que les vaya bien. Recuerden que yo las acompaño. Porque no se curó. Lourdes no se curó, estaba empeorando cada vez más. Escapar de la casa no le solucionó nada. Estaba empeorando cada vez más. Tuvieron que acercarse las hermanas con sacerdotes, pastores, con todas las prohibiciones que les hizo Candelaria. Finalmente, pudieron encontrar a una persona que los ayudó. Primero, una mujer que hacía limpias fue la que les dijo que alguien las estaba trabajando de muerte. Después de eso, un sacerdote empezó a ayudarlas por medio de oraciones. Ellas empezaron a ir de uno a otro lugar. Personas que les ofrecía su ayuda la tomaban y estuvieron viviendo durante un tiempo. Casas de familiares, casas de amigos, personas que conocían su situación, porque no pasó desapercibida. Lo que pasaba en esa casa era escandaloso. Ya pasaron 5 años desde el inicio. Rosario me dijo que no se terminaron de curar bien. Una cosa seguía a la otra, un achaque seguía al otro, y que al día de hoy creen que esta mujer no va a descansar hasta que las haga llegar al otro mundo. Porque de alguna manera, en su cabeza, de alguna forma retorcida, esta mujer no va a estar a gusto hasta que Efraín solo tenga ojos y corazón para ella y no exista nadie más. Y es por eso que te digo, ten mucho cuidado cuando trates con alguien, especialmente si sabes que maneja o le gustan los amarres. ¿Te gustan las historias y las leyendas de pueblos? Tienes que escuchar esta historia. Una de las historias más extrañas que me han llegado al canal es esta. Resulta que hay un pueblo que no te voy a decir el nombre, porque es un pueblo que está en Nuevo León, en el que pasó una tragedia muy extraña. Hace ya de esto más de 15 o 20 años, había una familia que no de la noche a la mañana, le llevó sus años, pero se fue haciendo de una muy buena cantidad de dinero. A tal grado que la nieta, cuando cumplió alrededor de 19 años, la nieta le regalaron un carro de estos carros que son como deportivos de carreras. Estás hablando de un pueblo en el que las personas no todos tienen vehículos y los que tienen vehículos normalmente son vehículos bastante antiguos. Ella traía un vehículo del año deportivo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Eran malas las calles de ahí, posudas, con huecos, muchos baches mal hechos. Y esto no es por hablar mal del lugar, es porque el lugar es así. Y así eran las calles de ese tiempo. Y eso lo debieron haber considerado, pero
No lo hicieron. Esta nieta era ya toda genio y figura. Era una persona conocida por hacer desplantes, por ir a las fiestas y de repente verla con un tipo y con otro, y era un escándalo tras otro. Por eso, cuando a sus 15 años quedó embarazada, nadie de las personas del pueblo se lo tomó como un gran escándalo. Solo decían, no lo imaginábamos, en algún momento iba a pasar. Yo hubiera creído que se iba a embarazar antes. Cosas de ese tipo. Las personas la juzgaban mucho y ella no se sentía en su lugar. Tal vez por el tipo de educación que tenía, tal vez por el tipo de familia, pero no encajaba. Y es, por motivo del bebé, tal vez de los primeros 6 meses del año, una forma de incentivarla. Fue en ese tiempo, pero el bebé todavía no tiene 2 años. ¿Cuándo le dan este carro? Este carro, este vehículo deportivo, este vehículo de carreras, esta chica lo quería para pantallar. A ella le encantaba ir con este vehículo a las fiestas de los pueblos. Llegaba a una y otra fiesta y en la misma noche y madrugada andaba ahí en las carreteras. Todavía, por el tiempo en el que ocurre esto, no había peligros. No había peligros relacionados con la seguridad. Pero ella era un peligro al volante. Sus papás, a modo de enojo, a modo de ponerle un hasta aquí, le dijeron, no, tú te tienes que ser mamá responsable. Y si te dieron ese carro, no es para que lo estés mal utilizando. Si es que de aquí en adelante, a donde vayas, te vas con tu nena. Y le daban a la niña. Conducía como loca, como alma que lleva el diablo esta mujer, y andaba por las carreteras, pero como si no hubiera un mañana. A la niña la traía atrás, en su asientito, siempre puesto su cinturón de seguridad. Eso sí, todas las cuestiones de leyes las tenía bien cubiertas con su nena, a 180 o 200 kilómetros por hora. Sabiendo que ahí, si se te cruza una mosca, si se te cruza una piedrita, puedes causar un accidente muy grave. Y no tardó mucho, cuando algo pasó en una madrugada. Un escándalo. Estás hablando que son pueblos muy pequeños, pueblos chiquititos, donde un estruendo que pasa en un extremo del pueblo se escucha en el otro. Y escuchó una explosión tremenda. En cuestión de segundos ya había personas en las calles, y estamos hablando que esto eran las 3 de la mañana. Había personas en las calles, personas en bata, personas en calzones. Salieron a ver qué pasó, porque fue un estruendo tremendo. Y decían que había pasado en el otro extremo del pueblo. Te estoy hablando de donde estaba ubicada la familia de esta chica, lado contrario. En el lado contrario, lo que ocurrió fue algo que al día de hoy es leyenda del lugar. El vehículo, algo le pasó, un bache, un animal que cruzó, tal vez otro vehículo, algo sucedió, algo vio esta chica mientras conducía, porque el vehículo con algo se topó porque quedó hecho pedazo, deshecho. Dicen que muy probablemente se volcó y a la velocidad que iba empezó a rodar y rodar y rodar y rodar. Quedó deshecho. La chica, en el primer giro que tuvo el vehículo, parte del cuerpo salió por la ventana. El resto es historia. No quedó nada de ella prácticamente. Intentaban reconocer a la persona por el vehículo, lo ubicaron, no por los restos. Espero que puedas entender la escena. Pero había una situación, la situación inexplicable, la leyenda que el día de hoy tiene este pueblo. Lo que ocurrió en ese momento. Había una música, una canción que estaba sonando todo el tiempo en el radio del vehículo. El vehículo seguía con las luces encendidas, con el radio prendido a todo volumen, y fue gracias al radio que salieron los vecinos y se acercaron al vehículo. No se esperaron a que llegaran ambulancias o personas que vinieran desde la ciudad, que iban a tardar más de 2 horas, y al acercarse se dieron cuenta que en el asiento de atrás había una nena que por el cinturón de seguridad milagrosamente no le había pasado nada. Rasguño y zarandeadas, pero los doctores nunca jamás explicaron qué carajos, cómo fue que la niña seguía viva. No para esa velocidad. Fue el único pedacito del carro que seguía intacto. Lo demás no quedaba ni rastro. Esto que te voy a decir son puros trozos de conversaciones que ocurren los días siguientes al milagro de la niña. Lo primero, oficiales, personas de tránsito, inclusive los mismos paramédicos están impactados cuando llegan al lugar.
Lo que ven es una zona de desastre, tienen que hacer revisiones con la niña ya está fuera del vehículo. Cuando llegan, el carro está apagado, las luces están apagadas y comienzan a preguntar que quién se metió para apagar y para sacar a la niña. Es una persona, la persona trae a la niña en brazos, pero la persona está muy asustada. ¿Por qué está asustada? Porque una vez que toma a la niña en sus brazos y logra salir del vehículo, el vehículo se apaga, ya no hay música y ya no hay luz. El tema es que no encontraban la batería. La batería tardaron una semana en encontrarla. Había salido proyectada del vehículo y estaba casi 700 metros metido en unos matorrales. ¿Por qué seguía el vehículo con las luces prendidas y el estéreo? Porque estaba encendido. No estaba encendido. El motor no estaba funcionando. Solo eran las luces y el estéreo. No lo entendían. Por más que comenzaban a preguntarse una y otra persona acerca de, oye, pero tú también viste las luces, y unos decían que sí, otros decían que no. El que salvó a la niña lo tenía claro. Una vez que abracé a la niña, era como si el carro hubiera cumplido su misión, o era como si lo que quería salvar a la niña se hubiera quitado ya del lugar y nos dejó a nosotros la tarea. Hay otra historia. Hay una persona que después de escuchar el estruendo se acobardó, sintió mucho miedo. Sale de su casa, pero después de estar asomado y viendo que hay personas que se están acercando al carro. Y sale de su casa, pero hay algo que le llama la atención y no es la zona del vehículo ni la zona donde están todas estas personas como cada vez aglomerándose. No, es arriba, en el cielo. La luna es luna llena, se ve perfectamente el cielo, está despejado y está viendo cosas que están volando con alas que parecen de murciélago, pero él conoce a los murciélagos y no tienen ese tamaño. Estos son casi 10 veces más grandes, es como si fueran casi una persona y se ven las alas como de murciélago. Y también hay murciélagos pequeños que están pasando por ahí, los nota perfectamente y de repente otra vez esta cosa de alas enormes que pasa arriba de las personas y parece que nadie se está dando cuenta. Por otro lado, hay una vecina, una señora ya mayor, que habla que esa noche demonios y ángeles se estaban peleando el cuerpo de la niña y de la beba. La niña se refiere a esta adolescente. Dice que ella, desde su mecedora, desde el porche de su casa, porque le gustaba tomar el aire en la madrugada y ahí de repente se quedaba dormida, que ella vio una luz tremenda que venía dentro del carro y ella eso lo vio después de que rescataron a la niña y está segura que era algún tipo de ángel que estaba ahí, que estuvo cuidando a la nena hasta que la rescataron. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? ¿Cómo la niña sobrevivió y no le pasó nada? Hasta el día de hoy es parte de las leyendas de este lugar. Cuéntame tú, ¿de qué crees que estamos hablando? Si te gustan las historias de objetos malditos, ¿has escuchado acerca de los objetos malditos de los Morín? ¿No? Aquí te cuento 3 de ellos. Hay pueblos que van a hacer que todos sus habitantes se vayan a la tumba con secretos oscuros y siniestros. Los Morín son una familia que se hizo de mucho dinero, digamos que haciendo tratos que solo los beneficiaban a ellos y a toda la gente del pueblo no les convenía. Se aprovecharon de necesidades de una y otra familia, se transformaron en prestamistas, empezaron a quedarse con tierras, empezaron a tener muchas cuestiones como legales a su favor. Y en el pueblito en el que estaban, las personas no sabían defenderse de ellos. No entendían nada de cuestiones monetarias y bancarias, así es que los Morín, de la noche a la mañana, se hicieron de una fortuna tremenda. Vivían en una casa que no te puedes imaginar. Una casa de película, una mansión tremenda en las afueras del pueblo. Un lugar que tenía más de 20 habitaciones, tenía alberca, campo de tiro, zona para caballos. Esa zona de ahí, esa casa, era más que una mansión. Era uno de los terrenos más grandes de ese poblado y todo era para la casita de los Morín. El pueblo no solo no los quería, los odiaba. Les tenía un coraje tal que se querían vengar. Y lo que te voy a contar, no se sabe exactamente a quién contactaron, pero la persona a la que contactaron les dio 3 artículos para que llevaran a cabo su venganza, y eran artículos muy fuertes. La familia Morín no se esperaba esto.
Haber tenido víctimas durante tanto tiempo era algo que ya se habían vuelto parte de su modus vivendi, así es que veían a las personas de este pueblito simple y sencillamente como sus pequeños esclavos, sus pequeñas víctimas, sus trabajadores. Un día recibieron a las puertas de la casa una caja de madera bastante grande, estamos hablando de algo de casi 1,90 m de altura, sumamente pesado, y tenía ahí una carta de parte de la familia Ibarra. ¿Quién es la familia Ibarra? De tantas personas que conocen, no saben. Mandan traer a una persona del pueblo, un herrero. El herrero abre la caja. Al momento de abrirla hay un reloj, de estos reloj cucú, que sale un pajarito y tiene un tipo como de péndulo que se está moviendo de extremo a extremo. El reloj está parado, pero está hermoso, hermoso. No lo piensan dos veces. Es una reliquia probablemente, y eso, ya sea que quede como decoración en la casa o como algo que puedan vender después, independientemente les funciona. Así es que hacen que lo lleven adentro de la casa y lo colocan. Eso es el inicio del fin. Porque el reloj cucú lo sacan de esta caja grande, lo ponen afuera, lo dejan cerca de la entrada, y es entonces cuando comienzan las actividades de la familia. La familia Morín está metido con las cuestiones bancarias, las cuestiones de préstamos, van personas a visitarlos a casa, ellos tienen un negocio muy grande en el pueblo, y al regresar, el papá, el dueño de la finca, el dueño de este negocio, la persona que comenzó a hacer todos estos movimientos, no se topó al reloj cucú, el reloj que dejó en la mañana. Y entonces va y habla con su esposa y dice, ¿dónde les pediste que dejaran el reloj? Y el reloj no está. No está. Comienzan a buscar en algunas habitaciones y finalmente dicen, bueno, lo movieron mañana en la mañana, que tengamos al personal de la mañana de la casa, hay que preguntarles por qué no se van a estar robando nuestras cosas. Malditos rateros, gente que tiene mugrosa, que tiene hambre. Así es que hacen una microbúsqueda en la casa y el reloj no lo encuentran. Pero al día siguiente, en la mañana, justo cuando están haciendo la revisión con todo su personal, suena un cucú. Suena un cucú, suena un movimiento de péndulo, unas campanadas de las horas, y en ese momento en el que suena, hay una llamada que ingresa a la casa. Cuando contestan, está hablando una persona en la policía, acaban de asaltar el negocio. El papá se alarma, sale junto con uno de sus hijos, van directamente a la ciudad, llegan allá, se olvida por completo de este reloj cucú porque la noticia más fuerte fue la pérdida o el asalto que había ocurrido en este negocio. Cuando llegan al negocio, no fue un gran robo, pero sí rompieron algunos cristales y se llevaron algunas cosas, y es entonces cuando este hombre se molesta y empieza a vociferar, mugres muertos de hambre, todo lo que los hemos ayudado y lo que nos están haciendo. Contrata a un herrero, lo contrata, hace unas forjas, pone metales en las ventanas, refuerza toda la seguridad de ese negocio. Al día siguiente, en la mañana, ha apostado un guardia de seguridad. En las noches, 2 veladores, uno a cada lado del negocio. Era casi una cuadra completa el lugar, así es que ese bodegón tenía que estar bien vigilado de ahora en adelante. Al llegar a la casa, y después de 2 días, recae en cuenta de esto. ¿Y el reloj cucú? No lo encuentran, no está en las habitaciones, no han tenido tiempo de preguntarle a nadie, han estado metidos, pero bueno, sonó ese día, ¿no? Ese día sonó, entonces tiene que estar en algún lado y sonó cerca. Así es que simplemente, tal vez por estar con la cabeza en otras cosas, no se han dado cuenta de dónde está y tal vez hasta está a la vista. Lo dejan pasar. Día siguiente en la mañana, cerca de mediodía, vuelve a sonar el reloj cucú. No le han preguntado a los empleados dónde lo dejaron. Suena y lo ubican, viene del segundo piso. Van caminando para allá cuando vuelve a sonar el teléfono. Una persona muy cercana a la familia, digamos que un prestamista, que fue uno de los primeros que los introdujo en el negocio y con el que tenían una deuda fuerte, acababa de marcar. Entró en una situación muy fuerte de investigación de parte del gobierno y ahora parece que las cosas iban a empezar a apuntar para la familia Morín. Espero que me entiendas, los negocios que tenían no eran ni transparentes ni limpios, y aquí les estaba indicando a alguien en palabras clave que iban por ellos. Nervios en toda la casa. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Y los siguientes días es una paranoia en el lugar. Corren a todos los empleados, solo está la familia. No podemos dejar que tengan contacto con nuestros bienes, ya sea dinero, ya sea joyas o ya sean las papelerías, que no dejemos indicio y que no nos puedan rastrear. Y empiezan a hacer sus planes toda la familia.
De repente es ahí en ese segundo, tercero, cuarto día que están en estas revisiones, cuando vuelve a haber un timbrado en la casa, llaman a las personas para que vayan a abrir, se les olvida que ya no tienen empleados trabajando para ellos, y es ahí en medio de este desastre, esta vorágine de cosas, que, ¿se acuerdan? No hay nadie trabajando para ustedes, tienen que salir a la calle, y ahí, afuera de la casa, una caja, 1,50 m, ancha. Cuando la abre, una muñeca preciosa, una muñeca de porcelana. Si no supiera que es de porcelana, parecería una persona, pero el señor Morín ya había visto ese tipo de muñecas, pero jamás de ese tamaño. Solo tenía algo raro. Parece que por cuidado y por precaución, manos, pies y boca los traía como atados, con una cuerda muy fuerte. Probablemente era alguna forma de hacer que esta muñeca no se resquebrajara, no se golpeara de más, porque si no, no tendría sentido. Así es que entre él y su hijo mayor toman a la muñeca, la llevan a la casa, la sientan en la sala y la hija, su niña, que es una niña de apenas 10 o 11 años, queda enamorada de esta muñeca. Le pone de nombre Lulú y todo el tiempo está platicando con Lulú y tiene conversaciones todo el tiempo y el señor Morín está que arde y le dice, por favor, cállate, esa muñeca es un juguete, si sigues molestando con esa, si sigues hablando en voz alta y no nos dejas atender asuntos más importantes, la voy a desaparecer. Y sigue amenazando a Lulú y sigue amenazando a la niña y pasa así una semana hasta que un día, después de no haber dormido ya varios días, estar desvelado, estar al pendiente de que vengan las cuestiones de policía, que de un momento a otro se los pueden llevar a la cárcel, porque estos hombres no tienen cola que les pise, tienen una gran cola que no les alcanza ni a pisar de lo gigantesca que es. Así es que la familia está vuelta loca, está viendo qué hace con el negocio, y entonces en esta vorágine de pensamientos, en estas situaciones tan caóticas, el señor de repente va a la zona de la cochera, tiene mucho tiempo sin conducir, simplemente se sube a uno de sus vehículos, prende el vehículo y donde arranca, sin darse cuenta, en lugar de dar la reversa, le da para adelante y se estrella contra la pared. Y ahí se da cuenta que su pobre niña estaba enfrente justo del vehículo. Justo entre el carro y la pared, la prensó. La niña ni siquiera tuvo la oportunidad de dar un grito. Pero es muy raro, porque cuando la revisan, los doctores, los paramédicos, el papá está destrozado, la familia está destrozada. La niña tiene marcas de haber sido amarrada de pies, manos, inclusive la boca, como si lo hubieran vendado, como para que no hablara, como si alguien lo hubiera tenido amarrada. Y comienzan las sospechas, ahora todas las sospechas caen sobre la familia, le hicieron daño a la niña, le hicieron algo. Y las siguientes semanas te puedes imaginar, la tienda está cayendo. Nadie quiere acercarse a la familia Morín. Nadie quiere tener contacto con el negocio de una persona que asesinó a un familiar y menos de esa manera. Aparte, ya corrió el chisme y ya todo el pueblo sabe de estas cosas que se supone que esta familia tenía oculta. La familia Morín tiene demasiados frentes que están siendo atacados. El señor Morín, después de todas las situaciones de la niña, está en la casa. Tuvo que sobornar a medio pueblo para que no lo metieran en la cárcel. Y ahí está, intentando que no se venga todo a pedazos. ¿En qué momento estos mugrosos muertos de hambre se transformaron en unos malditos enemigos tan poderosos? ¿Cómo no son agradecidos todo lo que han hecho por este pueblo y ahora la ciudad entera se lo come vivo? El hombre que maltrató y le hizo daño a la niña, el hombre que está sobornando para estar fuera de la cárcel, el hombre que parece que lo está buscando la policía. Este hombre que parece que la ruina le está tocando en la puerta día a día. Y estando ahí en la casa, cerca de mediodía, ya han pasado semanas desde la tragedia. Mamá, la mamá de la niña, la esposa del señor Morín, parte de los hermanos de esta pequeña, no se han recuperado. Todos los días es como estar ahí entre zombies, entre muertos vivientes. El señor Morín ya no puede con tanto. Y ahí, escucha una vez más a mediodía el maldito reloj cucú y grita y vocifera: ¡Fernando, con un carajo! ¡Encuentra esa mugre y destrúyela! Y al instante que termina de hablar, suena el timbre de la casa y él, en un arranque de cólera, abre la puerta y va caminando todo el terreno hasta que llega a la entrada. Hay un camión de servicio de paquetería, algo de paquetería que es como muy lujoso, que pocas personas conocen siquiera que existen. Hay 3 sujetos, los 3 cargan un cuadro enorme, o más bien un portacuadro, un protector de cuadro gigante, y les pregunta a él que qué cargarajos es eso, que por qué lo traen. Viene
de la Galería de Arte Tal, una de las más renombradas en la Ciudad de México, de parte de la familia Ibarra. Y este hombre otra vez, ese nombre, la familia Ibarra. ¿Quién carajo son? Y se acuerda, son los tipos que me mandaron el reloj cucú. Y estoy seguro que la muñeca venía a nombre de la familia Ibarra. Hijos del carajo, no les voy a recibir nada, y les dice, devuélvanlo. Y son las personas que vienen con el cuadro que le dicen, ¿está seguro, señor? Porque por el puro tamaño y el recorrido, este cuadro debe estar valuado en oro. Por decir algo, que es algo muy caro. Y es ahí donde la codicia del señor Morín le gana. Y entonces dice, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Tengo que pensar frío, negocios son negocios, y dicen, llévenlo dentro de la casa. Llevan el cuadro dentro de la casa, está ahí, y es a medianoche, justo a medianoche, cuando comienza a sonar el reloj cucú. Se despierta. Él, cuando se levanta, ve la casa llena de humo, va con su esposa está profundamente dormida, tarda mucho tiempo en levantarla, la señora no entra en razón, le dice, nos tenemos que ir, se está quemando la casa, la señora no reacciona, parece una muerta en vida, él no se ha dado cuenta, pero es tanto lo que ha estado viviendo últimamente la mujer que ya no está en sus cabales. Logra sacarla de la casa y le gana la codicia al señor Morín. Su hijo mayor, los dos hermanos menores, están aún dentro de la casa y parece que no han reaccionado. Él regresa, comienza a ver llamas que vienen desde la cocina y entonces hace un cálculo rápido. Alcanzo a sacar este cuadro que debe de valer una fortuna, saco a mis hijos y después nos vamos. Entonces, en lugar de llamar a los bomberos, de intentar hacer algo, regresa a la casa corriendo, empieza a intentar sacar el cuadro. Tarda mucho tiempo en sacar el cuadro. Para cuando lo saca, parte de las llamas ya llegaron al segundo piso y cuando intenta subir, lamentablemente ya no le es posible. Intenta hablar a los bomberos, pero ya no tiene línea telefónica, no está funcionando, probablemente las llamas quemaron algún circuito y ya no está haciendo de función. Tiene que salir en el vehículo. Para cuando trae a los bomberos, ahí hay cenizas y afuera de la casa hay una mujer que jamás va a volver a ser la misma. El consuelo del señor Morín, porque el tipo codicioso ya no tiene nada de amor en el corazón. Abre el cuadro y adentro es una imagen muy peculiar. Es la casa de él incendiada por completo. Firmada Los Ibarra. 3 objetos malditos, 3 pequeños regalos de este pueblo que le dejaron al señor Morín, que lo destruyeron a él y a su familia, y lo único que le dejaron fue el recuerdo de su avaricia y su codicia. Ten mucho cuidado de tus enemigos, más si te regalan objetos malditos. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, cuéntame en los comentarios si sobreviviste de una. Y si es así, pícale a seguirnos y a la campanita y permíteme decirte, bienvenido a la familia nocturna. Y una vez dicho esto, nos vemos el próximo jueves para el siguiente episodio y el sábado en el en vivo en YouTube, Sábado de Sombras. Ahora sí, te deseo bonito inicio de semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.